junto con el grupo de profesores que integramos el Departamento de Nutrición, tenemos un grupo académico y de investigación en producción animal, en particular sobre alimentación y nutrición de especies pecuarias, entre ellos la especie ovina. Bien, de manera general y sucinta, la investigación de los últimos 15, 10 años pues ha sido muy intensa y de esta manera nos ha permitido comprender mejor las múltiples interacciones entre los minerales, ¿sí?, y los nutrientes, para identificar la función de los minerales como determinantes en el metabolismo, en la salud, ¿no?, en la capacidad de respuesta inmune de los animales, en el estado nutricional y en la misma repartición de nutrientes para que influyen en la composición de la canal, en la composición corporal de los animales y en las características de su canal respecto al grado de engrasamiento, cantidad de masa muscular, ¿sí?, o incluso en la calidad de su carne, en las características o aptitudes sensoriales, ¿no?, terneza, suavidad, color, etc. Los minerales, muchos de los minerales son esenciales para el mantenimiento del organismo, así como para su adecuada producción. Nutricionalmente son necesarios para que el animal pueda asimilar, absorber, metabolizar y, como les comentaba antes, depositar los nutrientes de los alimentos en tejidos y fluidos corporales. Normalmente, en el balanceo de dietas, usamos sales inorgánicas, tipo sulfatos, carbonatos, cloruros, óxidos, fosfatos, etc., los cuales se agregan a la dieta para corregir deficiencias o complementar los minerales de los alimentos que componen la dieta. Sin embargo, en el sistema digestivo, los minerales pueden reaccionar entre ellos o con otros nutrientes orgánicos y formar complejos insolubles que van a reducir notablemente su absorción. Les pongo dos ejemplos aquí que normalmente ocurren o pueden ocurrir de manera importante en la nutrición de los ovinos o de los bovinos o de los rumiantes. Cuando el sulfato de cobre, como fuente de cobre, fuente inorgánica de cobre, se suministra en la dieta y reacciona en el tubo digestivo con el azufre y el molibdeno, se forma un compuesto que se denomina tiomolibdato, el cual ya de esta manera es insoluble. Si el ovino tiene carencia de cobre, entonces al reaccionar esta fuente de cobre con estos otros dos elementos, estaría incrementando los requerimientos del animal. Por otro lado, otro ejemplo es cuando el selenito de sodio, también una fuente inorgánica de selenio, ¿sí?, que está en forma oxidada, se suministra, reacciona ahí por acción de los microorganismos y se forma un compuesto que se denomina selénida, el cual está reducido y es insoluble. Entonces, el selenio se absorbe menos y también afecta los requerimientos de los animales. Cuando las unidades de producción tienen programas de mejoramiento animal eficientes, pues van a mejorar su producción, ¿verdad?, la eficiencia productiva, pero pues esto puede estar asociado con mayores grados de estrés en las unidades de producción y entonces para maximizar esa producción se deben de cubrir todos los requerimientos por una mayor demanda de nutrientes. Los requerimientos de minerales traza de animales estresados pues están influidos por el tipo de estrés, si es por un ambiente microbiano presente permanentemente o de carga alta, si es estrés infeccioso, o por no infeccioso, manejo intensivo nutricional, estrés, cambio brusco de temperatura, etc., ¿no? Entonces son factores estresantes que van a afectar
la respuesta de diferente forma y magnitud. Igualmente, ¿no? Cuando los animales están en un ambiente de confort, pues van a presentar mejor estado de salud, mejores parámetros productivos asociados con la nutrición y una mejor respuesta productiva. Entonces, si el animal está estresado por diferentes factores, lo que el organismo va a resentir es que aumenta los requerimientos nutricionales, incluidos los de minerales traza, nada más de los macroelementos o el requerimiento de energía, de proteína, etcétera, vitaminas. Entonces, estas situaciones han propiciado, en el caso de los nutriólogos, los fisiólogos, los bioquímicos, un mayor interés en el desarrollo de investigación sobre el uso de minerales traza orgánicos, ¿no? Minerales traza, minerales ligados con compuestos orgánicos, carbohidratos o aminoácidos, para su uso en la producción animal. Un mineral traza orgánico o quelado es un microelemento unido químicamente a un agente quelante, por lo general una mezcla de aminoácidos o péptidos pequeños. Algunos de los minerales traza orgánicos de interés en la nutrición pues son el cromo, el selenio, el zinc, cobre, hierro y cobalto. En este caso, hemos enfocado la conferencia a presentar información relacionada con, ¿no? Este es el objetivo de la conferencia, presentar información relacionada con el uso de minerales orgánicos, el cromo, el selenio y el zinc, relacionada con sus funciones en el metabolismo y en la distribución o repartición de los nutrientes, que a nivel de unidad de producción ovina puede ser técnicamente útil en la producción de carne, evaluando si tiene efecto en esos minerales quelados, cromo, selenio y zinc, en el crecimiento, en la eficiencia productiva, en las características de la canal y en variables asociadas con la calidad de la carne, la calidad nutrimental, la calidad instrumental, en cuanto a composición química y algunas características de terneza, de color, de pH, etc. Entonces, como les comentaba antes, los minerales traza orgánicos son biológicamente más disponibles y bioactivos y por lo tanto pueden cubrir de forma más específica y más fácil los requerimientos de los animales. Son menos reactivos en el tubo digestivo y entonces se van a formar menos complejos que en el caso de las fuentes inorgánicas. El proceso de quelación consiste, ¿no?, en fragmentar una proteína a través de enzimas peptidasas, se forman péptidos. Estos ya como aminoácidos se combinan fuentes de minerales macro o micro. En este caso, pues nos interesa presentar la información de los tres que les comenté, zinc, cromo y selenio. Algunas de las características de los minerales traza orgánicos, bueno, es que tienen un grado de absorción de 20 a 70% mayor que los minerales de fuentes inorgánicas. Ya les comenté antes que tienden a reaccionar menos entre ellos o con compuestos, con nutrientes orgánicos, que se forman menos complejos insolubles, entonces pues, se van a absorber mejor y van a llegar al tejido blanco donde queremos que desarrollen su función biológica. Interactúan menos con otros minerales a nivel de tubo digestivo durante los procesos de digestión y absorción y permanecen solubles, ¿no?, disponibles para ser llevados a los diferentes tejidos periféricos. Y otro aspecto importante es que no interfieren en la absorción. Los proteinatos se absorben por vías distintas a las fuentes inorgánicas, entonces eso facilita. Asimismo, su absorción en el intestino delgado puede ser mayor al 90% y de esta forma les permite alcanzar diferentes órganos según el aminoácido al que se unen, ¿no? Entonces tienen una alta eficiencia para cubrir la demanda, cubrir el requerimiento de los animales.
Su mayor biodisponibilidad también ha facilitado en la investigación estudios sobre requerimientos. Los minerales traza orgánicos, como los que les vamos a presentar información en esta conferencia, cromo, selenio y zinc, se han estado usando en ovinos para mejorar el crecimiento, las características de la carne y la calidad de la carne, así como la respuesta inmune. Entonces, minerales quelados del zinc con metionina, selenio metionina, cromo metionina, se han estado usando con estos fines. Brevemente les voy a poner en una lámina, lo cual está muy sintetizado, muy general, pero enfocado a lo que nos interesa revisar de la función de los tres minerales, microminerales, hacia la producción, de la respuesta productiva y calidad de la carne, ¿no? En el caso del cromo, es parte en la estructura del factor de tolerancia a la glucosa, FTG, y por lo tanto potencializa la actividad de la insulina, es decir, favorece el transporte de glucosa y aminoácidos al interior de la célula. De esta manera, pues va a afectar qué tanto se sintetiza proteína, se usa energía para hacer crecer, sintetizar y acumular la masa muscular a través de usar la energía y que se deposita menos grasa. Promueve entonces la síntesis de proteína y el metabolismo de las grasas, y también se ha observado que hay una mayor respuesta inmune en animales estresados, ¿sí? Estresados en el embarque, el desembarque, el manejo, la llegada al corral, etc. Entonces, el cromo ha favorecido esa capacidad de respuesta inmune en los animales. Los organismos deficientes en cromo tienden a presentar una menor sensibilidad del tejido periférico a la insulina, menor capacidad para incorporar aminoácidos a proteínas, presentan hiperglucemia, intolerancia a glucosa, glucosuria, aumento de colesterol y de los triglicéridos en suero. Y esto se ha observado tanto en monogástricos, cerdos, como en rumiantes, ovinos, bovinos. Los requerimientos de cromo en ovinos experimentalmente se han probado a niveles pequeñitos, bajos, de acuerdo a lo que indica la FDA, que tienen requerimientos, incluso los humanos, de 0.4 hasta 1 miligramo por kilogramo de materia seca, que son cantidades muy pequeñitas, ¿no? Que hay factores que influyen en esto, por eso el margen, desde 0.2 hasta 1 miligramo. En corderos estresados el requisito puede ser mayor, ¿sí? Es decir, utilizar los niveles mayores a 0.6. Y asimismo no se han indicado en los estudios, en la literatura, hay mucha escasez de información que indique los minerales que afectan la absorción del cromo. Este es un esquema sencillo general de la forma biológicamente activa del cromo. Esta molécula del cromo está unida a compuestos orgánicos, ácido nicotínico, ácido glutámico, cisteína y glicina. Y en conjunto estos forman el factor de tolerancia a la glucosa, que es potenciar la acción de la insulina en el metabolismo de las proteínas de carbohidratos, en el caso de aminoácidos y glucosa, su absorción internar más de estos nutrientes al interior de la célula. Aquí hay dos ejemplos de fuentes orgánicas de cromo que tienen en su estructura molecular pues, moléculas de cromo. Aquí tiene un cromo trivalente, en el caso del picolinato de cromo, sí, ácido nicotínico más cromo, y en el caso de cromo L-metionina, ¿no? El cromo unido a una molécula del aminoácido metionina, como fueron dos ejemplos de cromo orgánico. Después tenemos el selenio. Bueno, varios aspectos asociados con la importancia del selenio, como ser parte de varias proteínas, la enzima glutatión peroxidasa, que mantiene bajos los niveles de peróxidos o radicales libres que
en exceso pueden dañar la membrana celular de las células y causar daño. De las otras proteínas como iodotironina, 5-deiodinasa, selenoproteínas musculares P y W, también influye en la reducción de la tiorredoxina, ¿no?, el crecimiento y división celular, y también en las selenoproteínas tipo 1, 2 y 3, que actúan en la deiodiación de la hormona tiroxina de 4 a 3,5,3-triiodotironina, transformando la T4 a T3, que es la hormona biológicamente activa, involucrada en el crecimiento, termogénesis y metabolismo de los nutrientes. Cuando hay deficiencia de selenio, los corderos pues pueden presentar degeneración del músculo esquelético y cardíaco, que llamamos enfermedad músculo blanco, distrofia muscular nutricional, y también presentar menor nivel o concentración de hormona tirotironina o T3, y por lo tanto tener un menor crecimiento. Puede incluso haber muerte embrionaria en hembras gestantes, retención placentaria, infertilidad y menor respuesta inmune. Los requerimientos de selenio, pues ya hace varios años se han establecido para todas las etapas productivas de ovinos desde 0,1 a 0,3 miligramos por kilogramo de materia seca. También son cantidades muy pequeñitas en la dieta. Corderos con rápido crecimiento pueden requerir al menos 0,2 miligramos por kilogramo de materia seca, de 0,2 a 0,3. Y estos requerimientos pueden ser afectados cuando niveles altos de azufre, calcio, cadmio, cobre y zinc tengan la dieta, y entonces afectar esa absorción y predisponer a deficiencia del selenio. Y en tercer lugar, pues el zinc es componente esencial de muchísimos sistemas enzimáticos. Ahí está una de las funciones y por qué es esencial el zinc en el organismo. Incluso está asociado con el funcionamiento adecuado de la cascada de la insulina y por lo tanto en el metabolismo de carbohidratos, ácidos nucleicos y síntesis de proteínas. Y también tiene una función en la integridad del tejido epitelial, en la división y regeneración celular y por lo tanto en el sistema inmunológico. La deficiencia de zinc, está comprobado, causa problemas reproductivos en ambos sexos, machos y hembras. Puede bajar el consumo de alimento, deprimir la respuesta inmune, causar problemas de caída de pelo, alopecia, en la piel, ¿no?, paraqueratosis, en las pezuñas de los rumiantes, problemas, predisponer a problemas de gabarro, y ya en machos, sobre todo en edad reproductiva, causar un menor desarrollo del tejido testículo de la masa testicular y por lo tanto afectar la espermatogénesis normal. Los requerimientos de zinc para un crecimiento óptimo se han establecido por el NRC 2007 de 19 a 26 miligramos por kilogramo de materia seca, y se ha sugerido que cuando los animales están edad, hasta 50 miligramos por kilogramo de materia seca. Para una reproducción normal en los machos, al menos debería de tener la dieta 33 miligramos por kilogramo, y revisar qué cantidades de calcio, cobre, cadmio y fierro tiene la dieta, porque niveles altos de estos minerales pueden reducir la absorción del zinc y entonces afectar el requerimiento, ¿no? Si la dieta tiene, por lo que sea, niveles altos de calcio, va a reducir la absorción del zinc y entonces tendría que tener un poco más de concentración esa dieta, ¿no? Bueno, pasamos ya un poco más a la parte aplicada de uso de estos microelementos en la producción de ovinos. En primer lugar, en el mismo orden, el cromo, ¿sí? Hay muchos estudios, pero yo les presento algunos aquí, pero actualmente en la literatura hay muchos y más adelante les voy a presentar resultados de investigaciones
y dónde están publicados. Aquí hay un cuadro, una síntesis de la respuesta de ovinos al suministro de cromo en la dieta. En crecimiento finaliza 38 kilos, en crecimiento finalización, 38 kilogramos de peso vivo o finalización 31 kilogramos de peso. ¿Cuál fue la forma química que se usó? Picolinato de cromo, cloruro de cromo, picolinato de cromo o cromometionina. ¿Y en qué dosis? ¿No? 250 partes por millón o 0.25 miligramos por kilogramo, 250, 0.2. ¿Y qué respuesta hubo, no? ¿Y cuál es la referencia aquí? ¿De qué autores? Quichalón, Bunting, o incluso este que es del grupo de nosotros. ¿Y qué respuesta han tenido, sea metabólica o en el crecimiento, ¿no? En el primer caso no hubo efecto en el crecimiento, sí redujo los ácidos grasos no esterificados, redujo en 16% la concentración de colesterol y aumentó el porcentaje de carne. Aquí no tuvo efecto, el cloruro de cromo es una fuente inorgánica. Aquí no tuvo efecto en el crecimiento, redujo los ácidos grasos no esterificados y redujo el porcentaje de grasa a nivel de la décima costilla. Y aquí sin efecto en el comportamiento ni en las características de las canales. Este es uno de los estudios que hicimos en el efecto de la levadura de selenio y cromo en el crecimiento y características de la canal, metabolitos y hormonas de Corders en finalización. Está publicado estos resultados en el Animal Feed Science and Technology. Este es el trabajo y yo les voy a presentar en forma sintetizada los resultados. Los resultados de ese estudio, pues así en general, vemos que en el consumo de materia seca hubo un efecto del selenio, cromo cero con selenio, un efecto lineal al consumo, se aumentó, ¿no? En la ganancia de peso también hubo efecto del selenio cuando se le dio 0.3 partes por millón, un efecto lineal, un efecto también lineal en la conversión, y luego en el peso vivo final y en la ganancia de peso total. ¿Sí? Están los efectos que hubo según si con cromo o cromo más selenio. O sea, aquí hubo un efecto en la respuesta productiva. En esta misma publicación, los resultados sobre algunas características de la canal, podemos ver, ¿no? Y el efecto del selenio, 0.3 partes por millón, una respuesta cuadrática en el peso vivo al sacrificio, en el peso de la canal caliente, en el peso de la canal fría y luego en el rendimiento verdadero de la canal. ¿Sí? Efecto tanto del selenio, perdón, del cromo como del selenio. Otros resultados en las características de la canal, como es el área de la chuleta, el área del longissimus dorsi, en la grasa dorsal a la sexta costilla o en la grasa dorsal a la décima costilla, qué tipo de respuesta hubo, lineal y cuadrática, por efecto del selenio o del cromo. ¿Sí? Entonces, hay una respuesta lineal reduciendo la grasa a nivel de la décima costilla, de manera importante, ¿no? 8, 5, 5, 6, 5, 4. O en el área de la chuleta, aumentó de 18 a 19, 22, 17, 20 y luego bajó, por eso es cuadrático en este caso. Y en la composición nutrimental, contenido de grasa, de proteína, de grasa, de proteína y la cantidad de energía en megajoules. Y vemos que hubo efecto tanto del cromo como del selenio, ¿no? Ya en efectos cuadráticos o lineales, pero sí tienen un efecto. Después tenemos otros resultados de suministro de cromo orgánico en el crecimiento, caracteriza la canal y calidad de la carne de dos tipos de ovinos que estaban en pastoreo, de una pradera de ryegrass, Valium perenne, y que se les suministró un concentrado con y sin cromo orgánico, ¿no? Y están publicados en esta revista de Mid Science. Aquí está el título, el año y los autores. Y los resultados de ese estudio
Tenemos aquí, bueno, en el crecimiento, la ganancia de peso y en el peso vivo del sacrificio, si hubo efecto del genotipo, del suplemento o del cromo, ¿no? Aquí en el crecimiento vemos que el cromo no tuvo efecto, hubo efecto del suplemento que se le suministraba. Y para ambos genotipos, entre genotipos no hubo diferencia, sino del suplemento alimenticio. Pero en el crecimiento el cromo no tuvo efecto. Después tenemos las características de la canal en cuanto a peso de la canal caliente, canal fría, rendimiento comercial, rendimiento verdadero, largo de la canal, longitud de la pierna, o grasa a nivel de la duodécima costilla o del área de la chuleta. Y vemos aquí si hubo efecto, sobre todo el cromo, ¿verdad? Aquí tenemos que hubo efecto del cromo en el nivel de grasa a nivel de la duodécima costilla, y hubo efecto significativo del cromo. ¿Qué pasó? Pues que lo redujo, ¿sí? De 3.3 milímetros bajó a 2.5 y luego a 2. Luego aquí de 3.8 bajó a 3.2 y a 2.66. Es algo importante. No hubo efecto en el área de la chuleta a nivel de la duodécima costilla del muslo longísimo o dorsal largo. Y en otras características del músculo, de la carne, tenemos que qué pasó con las variables de fuerza de corte, ¿no? Que es un indicador, la terneza, la dureza de la carne, en la humedad, en la grasa o en la proteína. Estos están en base seca. Y hubo efecto del cromo en el contenido de grasa. ¿Sí? También se redujo de manera significativa por efecto del cromo. No hubo efecto en la proteína, no hubo efecto en la humedad o en la fuerza de corte. Y luego tenemos otro trabajo que sobre el efecto de la suplementación de cromo orgánico en la dieta de corderos en finalización, igual sobre el crecimiento, características de la canal y de la carne, pero estos animales estaban con alimentación intensiva en corral, ¿no? Alimentación alta en grano, alta en energía, y les dimos cromo. Y está publicado en la revista Journal of Integrated Agriculture, una revista de la Academia China de Investigación. Y estos son los resultados. Efecto del cromo en el crecimiento y característica de la canal, ¿no? De ovinos en engorda. Aquí tenemos la respuesta cuando les dimos 0, 0.2 y 0.4, el doble, ¿no? ¿Qué pasó en el peso vivo? En el peso vivo final, en el peso vivo final, ganancia de peso total, ganancia de peso diaria o en el consumo y en la conversión. Aquí no hubo efecto, ¿no? Se comportaron de manera similar tanto los animales que tenían sin cromo, con 0.2 o con 0.4 partes por millón. En las características de la canal, el peso al sacrificio, el peso de la canal caliente, el peso de la canal fría, tampoco hubo diferencias, ¿no? Vean, 19.7, 19.7, 21, pero no hubo diferencias, ¿no? Y los animales, peso de la canal caliente con 0.4 fue de mayor peso, igual en canal caliente o canal fría, pero sin diferencia estadística significativa. El peso al sacrificio 41.8, 42.6 y 43. La conversión, pues, aunque es buena, menos de 6 kilogramos de alimento por kilogramo de ganancia, pues fue similar. 5.4 en los testigos, 5.7 en los que tenían 0.2 y 5.5 en los que tenían 0.4. Y en las características de la canal y de longísimos dos y de estos mismos corderos con diferente nivel de cromo orgánico, podemos ver aquí la conformación muscular, pues sí, bueno, es un valor de P igual a 0.13 en esa conformación, o en la grasa perirrenal también un valor de 0.18, porque hay una tendencia a reducir la grasa alrededor del riñón, bajando de 3.6, 2.2 o 2, y los valores.
o aquí, en el caso del perímetro de la pierna, que aumentó de 38.8 centímetros a 41.2 a 42, pero con un P, pero aquí debe ser 0.013, 0.13. Pero no está bien, pero hay un efecto significativo aquí de P menor de 0.05. Y finalmente la fuerza de corte, que sí afectó aquí, ¿no? Que al hacer un poco más magro el longissimus dorsi, la grasa intramuscular, aumenta un poquito la dureza, 3.3, 3.4, 4.4. Bueno, en el caso del selenio, ¿no? Aquí tenemos un estudio en donde ven el efecto del selenio, el consumo maternal de selenio en la concentración de selenio y hormona T3, tiotironina, y actividad de la glutatión peroxidasa y concentración de IgG e IgM, inmunoglobulinas IgG e IgM en corderos. Y bueno, vamos aquí al contrastar que hubo mayor concentración de selenio en sangre, ¿sí? El testigo que tenía muy poquito selenio, lo del alimento 0.02, luego selenito inorgánico o selenio orgánico, como aumentó el selenio en la sangre de 0.1 a 0.2 y 0.4. En el hígado aumentó 0.6, 1.34 y 1.8, pero sin diferencia. La actividad de la glutatión peroxidasa aumentó de 145, 414 hasta 640. O en el caso de la T3, inmunoglobulinas, IgG o IgM, no hubo un efecto cuando se comparó el contraste 2, ¿no? Sí, en el contraste 1 para T3 e IgG. Y luego, ¿cómo afectó esos mismos tratamientos en el crecimiento? ¿No? La ganancia de peso aumentó de 201 a 315 o 276 cuando se les dio, en el caso de zinc, óxido de zinc o metionina de zinc. ¿Sí? El consumo aumentó de 1134 a 1258 gramos o 1189. O también aquí, la conversión alimenticia mejoró, es decir, menos kilos de alimento por kilogramo de ganancia de 5,7 bajó a 4,1 y a 4,4. Y también se mejoró la concentración de zinc en el plasma, de 23 aumentó a 49 o 40, ¿no? Microgramos por decilitro, microgramos o miligramos por 100 mililitros de suero. Plasma. Y luego tenemos unos resultados de un trabajo que se realizó en el año pasado, en 2017, sobre el desempeño productivo de vinos complementados con clorhidrato de silpaterol, solo combinado con metionina sin orgánico. Yo voy a poner énfasis en este trabajo no en el efecto del clorhidrato de silpaterol, sino el efecto del zinc. Aquí vemos, ¿sí?, este estudio de Guerrero y Bárcena del 2017, qué efecto tuvo el zinc orgánico sin metionina en el crecimiento de los corderos. Y bueno, aquí no hubo efecto del zinc en el crecimiento, en la ganancia de peso, en el consumo, en la conversión o en la eficiencia, ¿no? Fue muy parecida entre los animales que recibieron sin metionina o no recibieron zinc. Igualmente, en este estudio, en las características de la canal por efecto del zinc, podemos ver que tampoco, ya sea el peso al sacrificio, peso de la canal caliente, peso de la canal fría, rendimiento comercial, rendimiento verdadero, o el índice de compacidad, que es la relación entre el largo de la canal y el peso de la canal fría o caliente, y vemos que no hubo efecto del zinc en estas características de la canal. Y en otras características de la canal, sí, igualmente efecto del zinc en estas características, ¿sí? Nuevo efecto estadístico, aquí vemos que el área de la chuleta sí fue aumentando, ¿no? De 12 a 15 o 17, o de 16 a 16, ¿no?
Entonces, los animales con zinc metionina tuvieron mayor con respecto al que no tenía nada, ni zinc ni silpaterol, tuvieron mayor área de la chuleta, 15 y 16, ¿no? Casi 17, pero sin significancia estadística, ¿no? Las demás variables pues fueron igual, ¿sí? No hubo efecto, en este caso del zinc o de la misma interacción zinc con silpaterol. En otras variables, pero ya de la carne, composición nutrimental de la carne, gramos por 100 gramos, podemos ver que el efecto del zinc, metionina, fue significativo en el contenido de grasa intramuscular, extracto etéreo o grasa intramuscular de la carne. Vemos que los animales que recibieron zinc metionina tuvieron 6.13 y 6.9 valores superiores a los que no recibieron el zinc metionina. Igualmente del estudio de Guerrero y Bajen. Aquí les presento los mismos resultados, pero en la figurita para ilustrar que efectivamente los niveles de grasa aumentaron, ¿no? El zinc lo incorporamos por su efecto a través de la insulina en mejorar la grasa, pero la grasa intramuscular que estará asociada con una mejor calidad de sabor, firmeza, suavidad, jugosidad de la carne, ¿no? Queremos que haya grasa, pero grasa intramuscular, no grasa en el riñón o grasa de cobertura subcutánea. Entonces vemos que aquí sí esos niveles de zinc fueron importantes para mejorar el nivel de grasa intramuscular en el músculo longísimo. Los valores del cuadro anterior, de la lámina anterior, están representados aquí en la figura, ¿no? Los animales con zinc metionina, ¿no?, tuvieron sin silpaterol o con silpaterol mayor cantidad de grasa intramuscular. Y las otras variables, ¿no?, por efecto del zinc, no fueron significativas, la pérdida de agua en la carne o la fuerza de corte. En conclusión de esto, en general, de los resultados de trabajos que les expongo, les menciono que el cromo y el selenio orgánicos producen efectos positivos en la nutrición y eficiencia productiva de los ovinos en engorda. Hay interacción entre el cromo y el selenio que influyen de manera importante, significativa, en un mejor desempeño productivo, con cambios importantes en la composición corporal y características de las canales. El cromo, proveniente en este caso de levadura de cromo, combinado con el selenio orgánico, puede influir en la composición corporal de los ovinos en engorda con alimentación intensiva, como se ha indicado en otras especies, en el caso de los cerditos en engorda. La dosis mayor de cromo orgánico no mejora la eficiencia productiva, pero aumenta la conformación muscular de la canal y la fuerza de corte, o sea, la dureza de la carne. Pero reduce la grasa a nivel del riñón de ovinos en engorda. Y finalmente, otras conclusiones es que, bueno, los genotipos de ovinos es un factor importante a considerar cuando se evalúan las canales y carne de los ovinos suplementados con cromo, porque hubo una interacción. Y el suplemento alimenticio es algo que se espera, ¿no? Mejora el desempeño de los corderos durante la engorda, con mejor ganancia de peso, mejor característica de la canal, y se confirma que su uso en los suplementos de ovinos en engorda es benéfico, en animales en pastoreo. Aporta más energía y tiene mejor característica de las canales y la calidad de la carne. Y por último, el cromo demuestra su capacidad para disminuir la cantidad de grasa en las canales y carne, por lo que su uso en la opción de canales magras puede ser de utilidad en sistemas de engorda intensiva de ovinos en pastoreo con suplemento. Y respecto al zinc, el zinc orgánico mejoró el crecimiento, la conversión y la retención de microminerales en ovinos en engorda, el estudio que les presentaba antes. Y respecto
a la inclusión de 80 partes por millón de zinc, como zinc-metionina, en la dieta de otro estudio de bovinos, mejora en la interacción con el clorhidrato de silpoterol, el grasa dorsal y la grasa intramuscular. El aumento de la grasa o extracto etéreo en la carne por efecto del zinc implica que su uso en ovinos puede influir en la calidad de la carne. Pues muchas gracias. Si tienen alguna pregunta. Cecilia Santiago Pérez nos solicita si podemos proporcionar algún artículo que sea del efecto del selenio en la calidad de la carne. Sí tenemos, yo se los puedo enviar a la plataforma y ya se los ponen disponibles, ¿no? Uno de ellos es el que les presenté, en combinación con el cromo, ¿no? Pero sí hay información del selenio sobre, solo combinado con otros, en la calidad de la carne de ovinos. Omar Rico Chacón, bueno, ahí Iván solo saludaba, vamos a buscar otra. Bueno, Fernando Feucher, que tengo el gusto de conocer, aunque estamos un poco retirados geográficamente, porque yo estoy en Toluca y él está en Sonora. Sí, yo les puedo enviar con gusto ese artículo porque lo tengo, el del Animal Feed Science and Technology, o el del Meat Science, o el del Journal Integrated Agriculture, o se los envío a la plataforma y ya ellos los ponen disponibles, ¿no? De los resultados que les presento aquí, con todo gusto. Del cromo con el selenio, o de los niveles de cromo, o del cromo con suplemento en los animales en pastoreo. Nos pregunta, ¿qué influencia tienen estos microelementos en la dieta en corderos en trópico bajo? Bueno, dependerá, como presenté información, ya sea de ovinos en engorda intensiva en corral, con dieta alta en grano, con dieta alta en concentrado, poco forraje, entre 15 y 25% de forraje, el resto concentrado. Podríamos esperar, como lo que les presenté, ¿no? Que sí tenga un efecto de mejora en la eficiencia del crecimiento y a su vez en las características de la canal y calidad de la carne. Ahora que si están en pastoreo, si solo se los damos solos, pueden tener menos efecto que si les damos el pastoreo más un suplemento alimenticio con el mineral en cuestión, selenio, cromo, zinc, ¿sí? Pero bueno, pues ahí están los resultados de que podemos esperar con corderos en engorda intensiva o con corderos en pastoreo más un suplemento con los minerales, ¿sí? Sí esperamos que haya un efecto en las características de la canal, en la calidad de la carne y en la eficiencia del crecimiento. Bueno, Federico ya nos pregunta que si podíamos hablar algo del cobre. Mira, sí hay información del cobre, pero bueno, por cuestiones del tiempo yo enfoqué exclusivamente ahora a esto y preferiría que contestar las preguntas que hacen el resto de los asistentes sobre el tema. Cecilia Santiago Pérez, ¿qué porcentaje de selenio debe tener el cordero en la carne, sangre e hígado? Bueno, en la sangre el valor normal que debe tener para que no tenga deficiencias debe estar arriba de 0.05 microgramos por mililitro. Microgramos por mililitro, 0.05, de ahí para arriba, ¿sí? No recuerdo ahora en la carne o en el hígado, pero sí es importante que no de las cantidades mínimas, es decir, en la dieta los animales deben tener de 0.1 a 0.3, ¿sí? El valor que ahora sí sé que deben tener los ovinos en sangre es de 0.05 microgramos por mililitro de sangre, o de suero o de plasma, ¿sí? Ahora no recuerdo cuál sería la concentración en el hígado o en la carne, pero sí es importante porque a veces no el valor mínimo, sino que si se suplementa mucho selenio puede tener niveles altos, ¿no? Que hay que toxificar porque los animales, el nivel máximo tolerable del selenio en los animales, en la dieta de los animales es 2 partes por millón. 2
microgramos por kilogramo, ¿no? Y no vaya a tener niveles altos el hígado o la carne de consumo, ¿no? Federico Llano nos dice, ¿qué tan malo es el cobre que tienen las sales de los bovinos para los ovinos? Bueno, la mezcla de minerales y vitaminas tiene que estar específica para la especie. Recuerden que el cobre es, así como es esencial, también es tóxico. Los requerimientos de cobre de los ovinos son de 10 a 15, 12, 15 partes por millón. Pero el nivel máximo tolerable se puede intoxicar con 25 partes por millón, es bastante estrecho. El asunto es que los ovinos son más susceptibles a la intoxicación que los bovinos. ¿Sí? Se acumula más rápido en el hígado en ovinos y causa intoxicación. Puede ser una intoxicación aguda que pueden enfermar y morir, o una intoxicación crónica que va acumulándose ahí, metabolizan una parte, pero la otra se va acumulando y causa pues hemólisis, ¿sí? Y sangre oscura, etcétera, o cuando se sacrifican, pues hay bastante hemólisis, sangre oscura, y en la carne los animales se desangran menos, y esa carne tiende a durar menos en el anaquel, en conservación. Omar Chacón me pregunta que cuál sería la acción y la efectividad del selenio inyectado. El selenio inyectado es inorgánico, ¿no? Hay muchos productos comerciales solos o con vitamina E para aplicar selenio. El selenio inyectado de preferencia subcutáneo, para que se absorba más lento, ¿sí? y sea efectivo. Es muy efectivo el selenio que tenemos en presentación para aplicar parenteral. El asunto es aplicar la cantidad. Vamos a hacer bien los cálculos para aplicar la cantidad en determinado periodo, cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, sin abusar de la cantidad, ¿no? Ahí les especifica la dosis que deben inyectar según la concentración en miligramos de selenio por cada mililitro del producto. Deben de hacer muy bien, pero la efectividad del selenio inyectado es buena, solo o combinado con vitamina E. Ha resuelto muchos problemas de deficiencia de selenio en animales en pastoreo, sobre todo, ¿no? Porque si los animales están en engorda y tenemos manera de incluir la premezcla o la mezcla de minerales en la dieta, es mucho mejor. Vamos a asegurar que lo consumen. Gonzalo Dávila Pinto nos pregunta que en qué raza se observó un mejor efecto de los minerales. Bueno, en la primera estudio que hicimos eran ovinos en engorda de genotipo 3/4 Rambouillet, ¿no? O sea, ahí vimos cuáles fueron los resultados en esa raza. En los otros animales eran de los niveles de cromo 0.2 y 0.4, ahí eran sulfur. Y también los animales respondieron, como ya vimos, en qué variables, etc. Y en lo que estaba en pastoreo, más suplemento y con y sin el cromo, eran Dorper con Catadin. Y no hubo efecto del genotipo. Hubo efecto en esas variables que les presenté, efecto del cromo o del suplemento, que fue para ambos, ¿no? Realmente los genotipos que hemos probado aquí, como les comenté, fueron Rambouillet, Sulfur y la cruza de Dorper con Catadin. Pues han tenido muy buena respuesta y ahí están los parámetros de crecimiento, de características de la canal y de calidad de la carne. Alonso Arroyo me pregunta, dice, ¿cuál de las fuentes naturales de selenio y zinc es limitante en la alimentación de ovinos? Bueno, el asunto es que los alimentos, me imagino que me preguntas que las fuentes naturales, alimentos. Miren, por ejemplo, los cereales, como los granos de sorgo, de maíz, de trigo, son bajos en ambos, en selenio y en zinc. Y más aún
son altos en calcio, deficientes en calcio y altos en fósforo. Pero el zinc y el selenio son muy deficientes en los cereales. Por lo tanto, se tiene que complementar, dando otras fuentes de alimentos con mayor cantidad de selenio y de zinc, como las harinas vegetales o animales, ¿no? Proteicas vegetales o animales, pues sobre todo animales, y si no, pues complementándolos con una premezcla que contenga esto, ¿no? Si damos una dieta alta en grano, lo más probable es que 60, 70 o más de grano, como el selenio es deficiente en los cereales y el cereal ocupa gran parte de la dieta, pues es posible que no estén cubiertos los requerimientos, sobre todo en animales en engorda, donde la ganancia de peso aumenta, ¿no? 280, 300 gramos por día, los requerimientos aumentan y el maíz, el sorgo, no son altos en selenio y zinc, entonces pueden no estar cubriéndose esos requerimientos como fuente natural. A ver, lo que comenta Fernando Faucher, dice, los microminerales se encuentran en cantidades abundantes en los alimentos de la dieta animal. Depende de qué alimentos, ¿no? Al no existir deficiencia de los microminerales en la dieta, ¿cómo se detecta la respuesta al suplemento? Esto es importante lo que comenta, ¿no? En el caso del selenio, efectivamente, si no se cubre el requerimiento que esperamos que en animales en engorda, por ejemplo, ahí enfocar la plática, esperamos que los requerimientos sean el alto, 0.3 partes por millón de selenio, o 0.4 o un poco más de cromo, o de zinc. En el caso del zinc, puede ser que el requerimiento esté cubierto, 30 partes por millón, pero hemos visto que al analizar el tipo de dieta mixta, 25 a 20% de forraje y lo demás de concentrado, pues las dietas tienen 20 partes por millón de zinc. En el caso del zinc, lo que estamos haciendo es incluirlo en una cantidad arriba del requerimiento, 80 partes por millón, ¿sí? 60 a 80 partes por millón. Está muy lejos de ser el nivel tóxico, porque el nivel tóxico o nivel máximo tolerable es 3.000 partes por millón, ¿sí? Sobre todo de fuente inorgánica, óxido de zinc, sulfato de zinc. Entonces, en función de lo que queramos en la calidad de la característica de la canal y calidad de la carne, nosotros lo que damos es el nivel alto, porque esperamos que las ganancias de peso sean mayores. Entonces, para cubrir el 100% ese requerimiento, selenio y cromo. Y en el caso del zinc, es un 100% o más, 120 o más por ciento del requerimiento. Porque ahí lo que se pretende con el zinc es favorecer el depósito de grasa intramuscular para mejorar la calidad de la carne. Los ovinos son de la especie que menos grasa intramuscular deposita. En el caso de los bovinos, pues sí, tienden a depositar mucho más grasa intramuscular, o sea, marmoleo, grasa de marmoleo, que va a darle bastantes propiedades sensoriales al sabor, terneza, etcétera, a la carne. Pero en el caso de los ovinos no. Por eso estamos enfocando qué efecto pueden tener o qué resultados hay, sobre todo los que hemos hecho nosotros aquí en la facultad veterinaria, y qué resultados y que están publicados, ¿no? Entonces, finalmente, como me dice, ¿cómo se detecta la respuesta del suplemento? Bueno, nosotros evaluamos la respuesta del suplemento midiendo la eficiencia del crecimiento, ¿no? El consumo, la ganancia de peso, la conversión, la eficiencia. Obviamente confirmando cuando tiene la dieta testigo y lo demás se lo damos en los experimentos que hemos hecho, lo damos individual, ¿sí? Y después en las características de la canal.
si hubo una respuesta del suplemento en las características de cada canal y luego del promedio de cada tratamiento. También medimos normalmente cuánto del mineral estuvo en el hígado, cuando menos, ¿no? O en la sangre, en plasma o en suero. Y luego en la calidad de la carne, con las variables que les mencioné, calidad nutrimental, algunas variables indicadoras de la calidad sensorial, como fuerza de corte, terneza, capacidad de retención de agua, o en algunos estudios, no los presenté, medimos también el grado de maduración, 7, 14, 21 días, midiendo el pH, el color, o en algunos estudios, tampoco los presenté por la cuestión del tiempo, el grado de oxidación de la grasa de la carne, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el caso de que demos zinc. Después, Gonzalo Antonio Saldaña Zurita nos pregunta cómo suplementar animales en pastoreo en zonas altas andinas. Bueno, la manera de complementar a los animales en pastoreo es a través de una premezcla de minerales que tenga el mineral que queremos suplementar. Pero si fuera el caso, para el grupo de animales, se puede integrar a algún suplemento, así sea un subproducto o un concentrado en particular, ¿no? Solo haciendo los cálculos de cada semana le suministramos en el saladero o en el concentrado, si es que se les da diario, ¿no? O en el caso del selenio, si fuera necesario selenio inorgánico, pues que puede ser en solución para aplicar parenteral. Amanda López nos pregunta que si hay algún producto específico para requerimientos nutricionales en ovinos en el mercado. Bueno, no sé si te refieres ahí a un producto como un libro que establezca los requerimientos de ovinos. Sí, tenemos en el National Research Council y requerimientos nutricionales para ovinos del National Research Council, que publicó en 2007 la Academia Norteamericana de Ciencia. Pero bueno, yo una vez que iniciamos el curso les envío información a la Escuela Virtual Agropecuaria, la ponen en el portal y ustedes la pueden descargar. En ese caso, lo que hemos hecho es enviarles un archivo en PDF con las tablas de requerimientos de ovino. Sí, pues muchas gracias, buenas tardes a todos.